lo que ahora vería, muy buenas tardes Juan Carlos, Margarida, tirar billetes, es que es una música muy proclive al money, money, money. Sí, señora. Bienvenido. Gracias, Cristina, aquí estamos otra vez. Pues estamos en el segundo capítulo del endeudamiento. Yo creo que a esto sí que hay que dedicarle tiempo. Sí, la verdad es que es un tema bastante importante junto con el ahorro y el presupuesto de la familia. El endeudamiento es importante porque realmente hay que conjugar, como decíamos el otro día, 3 verbos. Gestionar, conocer y saber. Hay que gestionar bien las deudas, ser inteligente, hay que conocer las ventajas y desventajas que tiene el endeudamiento y saber hasta dónde llegar, que es muy importante. Muchas veces nos endeudamos y al final se crea la bola de nieve que no te puedes salir de ella o sales con problemas muy serios. Claro. Bueno, pues vamos a ver si lo podemos evitar en la medida de lo posible. Y como siempre, Juan Carlos, vamos a la calle. Hoy les hemos preguntado si los castellanos y leoneses nos hemos endeudado más tras la pandemia, tras la llegada de la COVID-19. Vamos a ver. Una pregunta muy interesante. Interesante, sin duda. Yo ya estaba endeudado, pero todavía más. No tengo ningún problema. Soy jubilada, tengo mi pensión. En mi caso no es, sigo trabajando y demás, pero creo que hay mucha gente que se ha endeudado. Mucho. Y encima con 5 nietos, te puedes imaginar. Tengo mis deudas como cualquier español y tengo que pagarlas, claro, está claro, cuando pueda y como pueda. Mis padres son ambos funcionarios y entonces pues nos ha ocurrido el caso. De momento nada, o sea, no he notado nada yo para mí y para la familia y eso todavía no. Sí, un poquito más, sí. Al final los gastos son mayores en la economía familiar y los ingresos también han bajado. Hombre, pues yo ahora mismo no, porque la edad mía ya no es para endeudarme. Considero que no todo el mundo tiene un trabajo fijo, por así decirlo, y todos los meses, a final de mes, va a cobrar poco, mucho, lo que sea. Con lo cual, considero que la mayoría de la gente sí ha diezmado su economía. Gracias a Dios, ahora mismo no somos privilegiados. Económicamente estamos bien. Claro, bueno, que no he gastado. Entonces no puedo perder dinero, porque no he gastado, no he salido de casa. Hay que ahorrar, no hay que gastar más de lo que ganas. Nunca. Ya está. La sentencia. Es que ha sido muy simpática, ¿no? Sí, la verdad. Pero es lo que llevas diciendo desde el principio. Sí, la verdad, Cristina, es que la pandemia lo que ha hecho es a gente que seguía cobrando ingresos, pues no gastaba, se incrementaban los ahorros. Pero hay muchas personas que han estado en ERTE, que han perdido sus trabajos, que han tenido que o estaban en un momento determinado en trabajos muy de temporalidad que no han podido seguir y han perdido ingresos y evidentemente han tenido que seguir viviendo. Si no tenían los suficientes ahorros porque vivían más o menos al día, porque hay muchas familias que viven al día porque no tienen los ingresos suficientes, se tienen que endeudar. Y entonces yo creo que la pandemia ha traído mucho endeudamiento a mucha gente y entonces hay que ser, claro, es un tema coyuntural, pero hay que ser inteligente también a la hora de endeudarse, que es lo que veníamos hablando hoy en el tema. ¿Cuánto cuesta endeudarse? Pues mira, la verdad es que tienes tres apartados a la hora de endeudarte. Tienes los intereses, que todo el mundo sabemos que pueden ser fijos o pueden ser variables, ¿no? El interés fijo, evidentemente, es que tú estás pagando una cantidad de dinero de interés al mes constantemente. Pero el interés variable, yo creo que los oyentes lo tienen más asumido cuando es el Euribor, cuando el tema hipotecario, ¿no? Que el Euribor lo que hace es que los bancos más importantes de Europa lo que hacen es prestarse dinero unos a otros para que después lo puedan prestar a los ciudadanos y a las empresas. Bueno, pues el tipo de interés que pagan entre ellos es el interés medio. Entonces, cada vez que vamos a empezar a hacer una hipoteca, dice el Euribor más el 1%. Bueno, pues ese Euribor, ese es el coste variable que al transcurrir un año de hipoteca te lo vuelven a revisar a ver cómo está en ese momento el Euribor. Es decir, al alza o a la baja. Después tenemos las comisiones de apertura, de cancelación parcial, tal, que hay que tener en cuenta con ellos. Y después están los gastos de notaría, de tasación. Es decir, cuando una persona va a pedir un crédito, tiene una serie de gastos que tiene que saber que tiene que pagar. Es decir, que si va a pedir un crédito de 1.000 euros, a lo mejor solamente puede disponer de 900, porque le conceden 1.000, pero hay 100 euros de gastos que se van a ir en gastos. Eso es. Sí o sí, esos son. Sí. Ya te digo, es 100 euros en una proporción, vamos, está claro. Pero hay una serie de gastos que tienes que detraer del crédito si no tienes más dinero, evidentemente. ¿Cómo obtener dinero prestado? Pues mira, la verdad es que lo más fácil es ir a un banco y pedir un préstamo o un crédito, ¿no? Y entonces, atendiendo a si tienes posibilidades o no, pues concedértelo. Hay otra forma que es bastante problemática, la decíamos el lunes pasado, que es seguir sacando dinero de la cuenta y tener un descubierto.
no darte cuenta de que en un momento determinado has sacado más dinero que lo que tienes, y eso es un peligro muy importante, porque es que... y que sale carísimo. Carísimo, te lo decíamos el otro día, porque a un euro que tuvieras son unos costes de unos 30 euros aproximadamente. Qué barbaridad. Entonces hay que tener mucho control en ese tema, porque es un crédito carísimo, muy caro. ¿Y eso no varía? Quiero decir, ¿están así las cosas? ¿Siguen? No varía. Cambiar. Ya te digo yo que no. Pero sí que es cierto que cuando vas a pedir un préstamo, vamos, vas a querer obtener dinero, tienes 4 tipos de tarjetas, 4 tipos de opciones. La tarjeta normal de préstamo, que es la normal, la que tú compras y al final del mes te lo cargan en cuenta. Después está la tarjeta tipo fijo que se llama revolving, creo que lo decíamos el otro día. Hay que tener muchísimo cuidado con ella, porque te conceden un préstamo al consumo, pues por ejemplo de 1.000 euros. Entonces tú puedes gastar lo que quieras hasta los 1.000 euros. Si no lo devuelves en una cuota fija todo en un momento determinado y lo vas haciendo aplazado, los intereses te comen. Estamos hablando de unos intereses entre el 11 y el 25%. Entonces estamos hablando de una cantidad que llega un momento en que debes 1.000 y llega al año siguiente estás debiendo 1.800 y no hay forma, ¿no? Claro. Después están las tarjetas de débito que según compras te están cargando en cuenta. Hay tarjetas de grandes almacenes que te dejan pagar en 3 meses sin ningún tipo de interés o a 6 meses con un tipo de interés muy bajo. Y pues hay un crédito que hay que tener muchísimo cuidado, que son los créditos rápidos. Esos que te conceden en 24 o 48 horas sin ningún tipo de comisión, con todas las facilidades. Y online casi. Estamos hablando de un 20-25% de intereses. Entonces, precisamente, este fin de semana he visto en la televisión una persona que se la estaba quitando la casa, que había avalado la casa de su madre con un crédito de 11.000 euros que se había transformado en 30.000 con ese tipo de interés y no había forma de pagarlo. Y como había avalado con la casa, estaban quitándola la casa. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con ese tipo de... O sea, en ese tipo de crédito... Sí, porque al final pagas muchísimo dinero y al final lo que debes es la cuantía impresionante. Hace hincapié Juan Carlos Margarida. Deuda buena y deuda mala. ¿Hay deuda buena? Sí. Y muy mala. Hay buena, mala. Mala y malísima. Y muy mala. Mira, la deuda buena es cuando tú, por ejemplo, estás haciendo un alquiler de una casa y entonces tú sabes que estás pagando 1.000 euros al mes. Pero si tú compraras una casa con 250 o 300 euros más los 1.000 que estás pagando, ¿de acuerdo? Pues estás comprando la casa, es tuya, no estás tirando dinero en un alquiler. Entonces te estás endeudando para que te den un préstamo hipotecario que con el alquiler que estabas pagando más un poco más, estás haciendo un endeudamiento que es deuda buena. Fácilmente identificable. O por ejemplo, que pidas un préstamo para unos estudios de tus hijos o para un mejor posgrado que pudieras hacer en tu trabajo y vas a conseguir un mejor trabajo con más ingresos. Estás en una deuda que te va a hacer una rentabilidad. Entonces son deudas buenas, son pagables. O sea, en cierto modo estás invirtiendo. Claro. Estás pagando al final la deuda y estás mejorando en tu calidad de vida, ¿no? ¿Cuál es la deuda mala? Cuando compramos cosas que no necesitamos. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. He comprado este año un móvil, el último modelo, pero al transcurrido un año compro el último modelo del segundo. Y entonces, ¿qué pasa? Que el primero le dejo a deber, o he pedido un préstamo de 1.000 euros y dejo a deber 200 euros. Ahora compro el nuevo, 1.200, 200 de antes y 1.000 nuevos. O sea, estoy creando un préstamo, una deuda, me estoy endeudando de una forma incoherente porque no lo necesito porque el primer móvil ya lo tenía y me está sirviendo perfectamente. Por tanto, tengo que tener mucho cuidado en estos temas de las deudas, digamos, malas. ¿Y deudas muy malas? Pues ya te las he comentado antes, los créditos rápidos. Sin darte cuenta te has incrementado un 25% de intereses, 1.000 euros que has pedido, 1.250 el primer año. Los intereses, como no les has pagado, vuelven a ser nominales, vuelven a ser los intereses sobre los intereses. Tremendo, y entonces queda o sea, estás deformado totalmente en el tema. Esa es esa bola de la que hablabas, tan grande que que nos no acaba sales, aplastando. No sales. Si empiezas a hacer avales de propiedades y tal, puedes tener un problema muy serio. Pues tengan cuidado, telespectadores. ¿Cómo saber si estamos endeudándonos en exceso? Sí, mira, hay una fórmula que está mucho por los mentidores económicos, como se suele decir, que es que cuando el total de tus deudas, de lo que estás pagando por tus deudas, es más de un 40% de tus ingresos, ya estás teniendo problemas. Pero es muy relativo porque en ese 40% está el préstamo hipotecario, que suele ser lo más caro de lo que está debiendo. Entonces yo te voy a decir una fórmula mucho más sencilla. Venga. Si el total de tus deudas, ¿de acuerdo?, donde está la hipoteca, más los gastos fijos que tienes que tener en tu casa para poder vivir dignamente, ¿de acuerdo? Más el ahorro si es posible, no supera tus ingresos, todo va bien. En el primer momento que el conjunto de todo eso empieza a superar tus ingresos, aunque no ahorres, vienen los problemas. Aunque no ahorres. Aunque no ahorres, porque tienes que pedir más préstamos, más dinero porque no llegas a tus ingresos. Claro. Y entonces no cubres con los ingresos. O sea, todos que los lo gastos. mínimo para saber que no estamos endeudados en exceso es que lo podamos cubrir con los ingresos. Con todos los ingresos, completamente.
sería deseable que además se pudiera añadir el ahorro. Para muchas familias es difícil. Claro. Es muy difícil tanto en las situaciones que estamos en la actualidad y sobre todo con el impacto de la pandemia. Pero eso sería lo ideal. Eso sería lo ideal. ¿Cuáles serían los síntomas, Juan Carlos, de que tenemos un problema al estar endeudados? Pues mira, son dos fundamentalmente. No sabemos lo que debemos, es un problema muy serio. No sabemos lo que debemos. Hay mucha gente que no sabe lo que debe, porque no se ha puesto a pensar todo lo que los préstamos que ha ido pidiendo, porque además a esto hay otro síntoma que es más problemático, cuando estás pidiendo un préstamo para pagar otro préstamo. Entonces ya la bola se hace tan grande que es inviable. Entonces no sabes lo que debes porque no te has parado a pensar si lo que estás haciendo es lo correcto y si hay alguna otra forma de poder hacer las cosas. Y cuando ya empiezas a no saber lo que tienes y empiezas a pedir préstamos para cubrir los préstamos anteriores, bueno, pues eso ya es imposible. Ya llega un momento la en debacle. Que, sí, la debacle. La debacle. ¿Se puede salir de esa situación? Se puede salir mientras que haya un control financiero y tengas una fuerza de voluntad enorme. Porque tienes que quitarte muchas cosas. Ahí viene lo de apretarse el cinturón, ¿no? Al máximo. Y muchas veces te quitas las cosas y ya has llegado un momento en que es inviable y tienes que dejar tus propiedades que las cojan para poder pagar todos tus bienes, todas tus deudas. Una última pregunta. ¿Qué es mejor, invertir o pagar deudas? Todo depende. Te voy a poner un ejemplo que me vas a entender fácilmente. Yo tengo 1.000 euros en el banco y 1.000 euros que puedo pedir. Yo voy a comprar, quiero comprar cosas de consumo. Sí. Cuando yo tengo dos opciones, o sacar el dinero, los 1.000 euros del banco o pedir un préstamo. Si yo pido el préstamo, pago 25% de interés, 250. Pero si yo los 1.000 euros los meto en un fondo de inversión o en una cuenta de renta fija, me dan un 5%, me dan 50. ¿Qué es preferible? ¿Coger los 1.000 euros que tengo ahorrados y comprar con eso el consumo y no deber los 160 por diferencia que voy a deber, ¿de acuerdo? Por la diferencia entre el ingreso y el gasto, y no llegar a los 1.000 porque entonces tendría que pedir préstamos. Ahí, evidentemente, es mucho mejor invertir, o sea, pagar, mejor dicho, antes que endeudarte. Antes que endeudarnos. Claro, es que todo es analizable, ¿eh? Y todo es sentido común, ¿eh? Claro. Es de cajón. Porque o sea, que muchas veces la economía la pensamos como algo grandilocuente. Todos sabemos lo que tenemos que hacer porque son habas contadas. Y se sabe perfectamente que cuando tú te estás sobrepasando de los ingresos, que le pasa al Estado, ¿eh? Lo único que el Estado pide deuda constantemente, ¿no? Y ahí es otro problema, de eso ya hablaremos más adelante. Bien, cuando tú pides más de lo que ingresas, tienes que pagarlo. Y entonces, o tienes los ingresos, ahorras lo suficiente para poder pagar lo que debes, o tienes que seguir pidiendo prestado. Y entonces ahí está la raya roja, que si la saltas puede traer muchos problemas. Bueno, pues nos quedamos, además de todas esas enseñanzas, Juan Carlos, sabias y muy prácticas, con el sentido común. El sentido común, sobre todo. Emplear en la economía, en nuestra economía familiar, el sentido común. Gracias, Juan Carlos. Nos vemos la próxima semana.